Hoy vamos a comenzar con la lección número 1 de números, valga la redundancia, y se titula Cuenten todos los que pueden salir a la guerra. Y hoy vamos a ver de todos los capítulos, que es 1 al 4, 49, vamos a ver hoy solamente el capítulo 1. Y el versículo central es en Números capítulo 1, 3, donde dice, tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar, dijo Dios. Entonces, este es el tema central y vamos a la pregunta número 1. Voy a pedir al pastor Rafael, por favor, si podía leer la pregunta y responderla. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Y le dijo, Amén. Bueno, basados en este versículo 1 del capítulo 1, ahí tenemos pistas de qué lugar, de qué momento se está hablando, ¿no es cierto? Por eso, esto le está hablando ¿quién? ¿Quién es el autor de esta orden? Dios. Aquí dice el Señor. El que recibe estas palabras, estas órdenes, es, en realidad, le dijo a Moisés, pero en realidad el destinatario son los israelitas. O sea, el Moisés cumple la función como el profeta de Dios de transmitir el mensaje lo más fiel posible a los israelitas. Por lo tanto, hagamos un poco de cronología. Si ustedes recuerdan lo que vimos en Éxodo, cuando estudiamos en Éxodo, sabemos que aproximadamente en el año 1446 a.C., los israelitas salieron de Egipto. Y basados en Éxodo 12:37, sabemos que esa salida fue en el día de las Pascuas. Es decir, Dios estableció que el día que ellos salieron fuera el comienzo del calendario religioso de ellos. Es decir, la vida como el pueblo de Dios inicia a partir de que Dios los salva, los rescata de Egipto, de su esclavitud. Y ahí comienza una nueva historia del pueblo de Dios a partir del año 1446. Por eso ese mes, que es en realidad un marzo en realidad, y que es julio correspondiente al calendario popular, en realidad es el primer mes del calendario religioso. Por eso en ese mes ellos salieron de Egipto y comienza su cronología. Y a partir de ese momento que salieron de Egipto, pasados 2 meses, tardaron 2 meses en llegar al monte Sinaí, según el Éxodo 19:1, y sabemos que ahí llegaron el tercer mes, el 15, porque el primer mes, el 15, fue las Pascuas, y al hablar 2 meses exactamente, se refiere al tercer mes, el día 15. Por eso estimamos que esto es un mes 3 y el día 15 es cuando ellos llegaron al monte Sinaí, porque tardaron 2 meses en llegar al monte Sinaí. Si nosotros vemos un poquito el mapa, bueno, aquí estaba yo comentando que este es el mes Nisan, que a partir de ese momento, el día 15, es cuando ellos salieron, empieza a contar este calendario religioso. Esto que está aquí, recuerden que era el calendario gregoriano que nosotros estamos utilizando, para que vean en qué mes coincide todas estas festividades. Pero dice que ellos salieron de Ramsés, donde estaba el gobierno de Egipto, ¿no? Porque José y todos los demás israelitas vivían en la tierra de Goshen, que es en esta tierra, una tierra más fecunda, pero salieron de Ramsés, partieron de Ramsés, y ahora, como nosotros sabemos dónde es el monte Sinaí, llegaron hasta que ellos salieron y pasaron por el desierto, pasaron por Esión Geber, bajaron por Nueva, y cuando cruzaron, hicieron esta vuelta para llegar a Refidim y llegar al monte Sinaí, a la llanura del monte Sinaí. Esto tardó 2 meses en hacer esa travesía. Durante esa travesía ustedes saben que en una semana llegaron hasta Nueva, y es cuando el ejército egipcio los persiguió al pueblo de Israel y ellos cruzaron el Mar Rojo del lado de este Golfo de Acaba, ¿no? No del lado del Golfo de Suez,
sino este es el Golfo de Acaba. Pero todo esto es el Mar Rojo. Pero sabemos que cruzaron por este lado del Golfo de Acaba. Bueno, eso tardó ¿cuánto? 2 meses en llegar hasta el monte Sinaí. Estamos viendo. Y luego, aquí dice, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Sabemos que está en el desierto de Sinaí ellos, en la tienda de reunión, cuando el día primero del mes segundo, en el segundo año. Es decir, si esto fue el primer año, pasaron todo el primer año, y en el segundo año, el primer comienzo, ¿cierto? El primer día del segundo año, ellos, ¿qué pasa? Terminaron de construir el tabernáculo, según el Éxodo 40 y 17. Es decir, de ellos recibieron de parte de Dios en el monte Sinaí direcciones de cómo construir el tabernáculo de Dios, y todo ese tabernáculo tardó aproximadamente todo este año, todos estos meses, que son aproximadamente ¿cuándo? Si estamos hablando del mes 3 y estamos terminando el año, ese mismo año cuando terminan, todo esto es aproximadamente 9 meses. Así que aproximadamente ellos en 9 meses completaron de construir el tabernáculo. Entonces ahora están en el segundo año. En el segundo año, ¿en dónde están ellos? En el desierto del Sinaí. Entonces, el día primero del mes segundo está hablando. Entonces, ¿cuándo es esto? Esto es aquí. Después de que terminaron de construir el tabernáculo, pasaron un mes. En ese mes, entonces Dios le está dando estas órdenes, estas leyes. Así que todas estas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, las leyes del Levítico, fueron dados simultáneamente con estas órdenes de contabilizar la gente que van a poder salir a la guerra. Es decir, uno podría pensar que el número, como es un libro que sigue después del Levítico, puede pensar que estas órdenes que Dios está dando son órdenes dadas posteriormente al Levítico. Pero de acuerdo a esto, el versículo 1 nos está indicando que no es así, que estas órdenes de reclutar personas aptas para la guerra fueron dados en el mismo momento, al mismo tiempo, cuando ellos recibieron las leyes del Levítico. Dios en el mismo momento, a su vez, les ordenó, le dio todas las leyes de santidad, de cómo deben ellos limpiarse de sus pecados, cómo deben ofrendar sacrificios a Dios, y a su vez Dios les ha dicho cómo deberán entonces organizar militarmente al mismo tiempo. Por eso, este es el punto en el cual nos está dando la idea de que estas palabras de números fueron dadas en esta circunstancia, en este momento, cuando ellos están recibiendo las leyes del Levítico. Y esto después, cuando vamos a ver nosotros en el capítulo 10 de Números, ellos van a partir ahora del desierto de Sinaí, debajo del monte Sinaí. Si hoy estamos en el segundo mes, primer día, en unos 20 días más, entonces ellos van a tener que movilizarse de ese lugar. ¿Y cómo se movilizan? ¿Cuándo se movilizan? Bueno, si ustedes recuerdan, ellos construyeron el tabernáculo. Hay un tabernáculo en el centro de la comunidad. En el centro de la comunidad, en ese tabernáculo, habían caído unas nubes de Dios. Si esas nubes que están por encima del tabernáculo se elevan del tabernáculo, entonces es el momento de partir. Así se indicaba Dios cómo partir del monte Sinaí. Entonces ese levantamiento de la nube del tabernáculo va a ocurrir ahora en unos 20 días más. Fíjese, para llegar hasta 20 días más, vamos a demorar todavía ¿cuánto? 10 capítulos más. Así que en esos 20 días pasan muchas cosas que vamos a ver. Pero eso va a ocurrir en el día 20, que van a salir. Pero hoy estamos aquí, el primer día del segundo mes, donde los israelitas ya tienen su tabernáculo y están recibiendo en este momento las palabras de Moisés. En realidad, que son palabras, son órdenes de Dios dadas a través de Moisés. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir, a ver, veo allí a la hermana Aileen de Tuxtla. Hola Aileen, bendiciones. Pastor, si podría entonces abrir su micrófono para Aileen para que nos lea la pregunta número 1 y su respuesta, por favor.
Buenas noches. ¿Qué orden le ha dado Dios a Moisés? ¿Cuál es la razón por que Dios haya hecho contar por escuadrón antes de marchar hacia Canaán? Hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriciales, anotando uno por uno los nombres de los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Amén. Bueno, vamos a un poco a analizar lo que acaba de leer Aileen. Estas son las órdenes concretas que Dios le está dando al pueblo de Israel. Primero, que tienen que hacer un censo, pero ese censo es anotar la nómina de las personas que pueden, solamente hombres, que pueden salir a la guerra, que sean mayores de 20 años. Porque los israelitas consideraban que una persona cuando llegan a los 20 años recién es una persona madura, es un adulto que pueden recién ser considerados como para hacer todo tipo de actividades para Dios. Por lo tanto, Dios está diciendo que considere solamente los varones israelitas mayores de 20 años. Bueno, todos aquellos se van a tener que anotarse, reclutar, anotar sus nombres para saber cuántos son. Pero no van a anotar en cualquier orden, sino tenía que anotarse de acuerdo a qué tribu o a qué clan pertenecían ellos. Entonces, estaban reclutando por familias patriarcales que se llaman tribus en este caso. Ustedes saben que las familias israelitas todos son descendientes de unas ciertas patriarcas que son los líderes, son padres, abuelos, es el anciano líder de ese grupo de familia que se llaman patriarcal. Y esa persona, en este caso, van a ser los 12 hijos de Jacob. Pero a su vez, a pesar de que son familias que son descendientes de un patriarca, a su vez van a tener ellos un subgrupo de familias. Ese subgrupo de familias, aunque no sean simplemente familiares directos, sino familiares más sus primos, todos sus familiares indirectos, bueno, todo ese grupo de familias que también se van subdividiendo, aunque sean del mismo patriarca, se le llaman clanes. Entonces, se subdividían por familias de patriarcas y después se subdividían a su vez por clanes. Fíjense cómo Dios se está organizando por clanes y familias patriarcales. Recuerden que estamos hablando de una gran multitud de cerca de 2,5 millones a 3 millones de personas. ¿Y cómo Dios va a tener que organizar esos 3 millones de personas? Dios entonces está organizando a través de clanes y tribus. Es la manera que Dios utiliza para que ellos se conglomeren y se organicen de esa manera, porque ahora ellos van a tener que salir a la batalla. Entonces, como acá dicen, reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar, según tribus y clanes. Esa es la manera de formar un escuadrón, un grupo consolidado de una unidad militar, que lo llaman aquí escuadrón, ¿no es cierto? Un grupo militar. Entonces, ese grupo militar, un escuadrón, era un escuadrón de Rubén, escuadrón de Gad, escuadrón de Simeón. Es decir, así habrá 12 escuadrones. Bueno, para esto, para poder hacer toda esa tarea, estamos hablando del segundo día, el primer día del segundo mes, del segundo año, es mucha cantidad de personas. Entonces necesita un líder para poder hacer esto. Y Dios le está dando órdenes a Moisés que se organice esto, porque Moisés solo no lo va a poder hacer. Entonces Moisés dice, nombra a un líder de cada tribu. A ese colaborador, a ese líder de cada tribu, tiene que ser un jefe de una familia patriarcal. Bueno, ese colaborador, ese jefe, son lo que ellos están llamando de cada tribu, pero ese jefe de una familia patriarcal no puede ser de cualquier edad. Ese jefe de una familia patriarcal tiene que ser el más anciano y el más respetado de esa tribu. Por lo tanto, este jefe que está hablando es el líder de esa tribu, que toda la tribu tendrían que respetar, obedecer y seguir sus órdenes.
Fíjense cómo Dios se está organizando para que esas tribus, pues si se mezclaran esas tribus, no van a obedecer, ¿cierto? Entonces Dios, para que haya una coordinación y una obediencia, le está diciendo para que obedezcan a su familiar, a su hombre anciano más alto de esa tribu. Entonces que esa persona sea el líder de esa tribu. Entonces Dios hizo organizar por tribu y ahí nombró a cada líder anciano de cada tribu. Y que todos los hombres mayores de 20 años, que son hombres adultos, maduros, fueran los que salieran a la guerra. De igual manera, todo hombre, es decir, esto aplicado a nuestra vida espiritual hoy día, nosotros hoy día estamos viviendo una vida espiritual de guerra, dijimos. Esta guerra se pelea, no cualquier persona, no vamos a mandar a la guerra a un niñito recién nacido o a un niño de 1 año, 2 años, no lo vamos a mandar, porque no va a poder pelear. De la misma manera, para que una persona pueda hacer una guerra, una batalla espiritual, tiene que ser una persona adulta, una persona con cierta capacidad de madurez tal para que él pueda luchar contra ese enemigo. Es decir, una persona que recién se convierte y conoce a Cristo no va a poder luchar contra el enemigo diablo y los demonios, porque todavía es muy joven espiritualmente hablando. Por lo tanto, de igual manera, si nosotros vamos a tener que hacer una batalla, tenemos que hacer una guerra espiritual, tenemos que formar un escuadrón de oradores, de batalladores espirituales maduros, es decir, que aquellos que realmente reconozcan y que realmente estén maduros espiritualmente, conociendo todas estas verdades de las palabras y las voluntades de Dios, y que pueda tener el Espíritu Santo de Dios para que pueda, a través del nombre de Jesucristo, como su arma poderosa, luchar contra estos enemigos invisibles que nos acosan y que nos estorban nuestra vida. Esto lo tenemos que hacer organizados de igual manera por clanes y familias patriarcales que sean hombres maduros, que tengan esa capacidad de poder luchar contra esos enemigos. Vamos a la pregunta número 2. Le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. Menciona los nombres de los líderes de cada tribu. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Ur, por la de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, por la de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, por la de Isaacar, Natanael, hijo de Sua, de Sur, por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Abinón, por la tribu de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés, por la tribu de Benjamín, Abidad, hijo de Gedeoni, por la de Dan, Esiser, hijo de Amisarai, por la de Aser, Saiel, hijo de Ocrán, por la de Gad, Eliasaf, hijo de Reubel, por la de Neftalí, Ansara, hijo de Sinán. Amén. Gracias, hermana. Bueno, nosotros ahora nos preguntamos a esta altura de lectura de números, el por qué Moisés anota todos estos nombres de estas personas. ¿Por qué creen que Moisés está anotando el nombre de todas estas personas? Se explaya y utiliza su tiempo en anotar cada una de estas personas. ¿Por qué creen? Estos son los nombres de las tribus y que son los líderes que van a ayudar. Todos estos nombres que ellos están colocando es porque Moisés quiere hacer hincapié que los líderes que está poniendo aquí son hombres que son de mucho respeto. ¿Por qué? Porque son hombres que para ser un líder tienen todas sus capacidades. Entonces yo le voy a poder sintetizar todo este capítulo en un cuadro y quiero que vean este cuadro, que presten atención un poquito en este cuadro. Aquí están el nombre de cada tribu, lo pusimos en 2 columnas. Sabemos que estamos hablando de 12 tribus, aquí están las 6 tribus y aquí están los otros 6 tribus. Entonces, hablando de Rubén, están el nombre de cada líder de cada tribu están aquí en este momento y son el nombre es Elisur, Selumiel, Naasón, Natanael, Eliab, Elisama, Gamaliel, Abidán,
Ahiezer, Pagiel, Eliasaf y Ahirá. Estos nombres, ¿por qué se los pusieron? Simplemente para poder dejar en claro o para poder dejar sus nombres registrados. Tiene un concepto muy importante cuando nosotros empezamos a entender cuál es el significado de cada uno de esos nombres de esas personas. Elisur, por ejemplo, significa Dios en la roca. Selumiel significa paz con Dios. Naasón significa ofrendado a Dios. Natanael significa regalo de Dios. Eliab significa Dios es Padre. Elisama significa Dios escucha. Gamaliel, Dios es recompensa. Abidán, Dios Padre es juez. Ahiezer, ayudar al hermano. Pagiel, Dios al encuentro. Eliasaf, Dios agrega. Ahirá, hermano de la tribulación. Bueno, ¿qué opinan con el significado de estos nombres? ¿Qué le parece? ¿Qué podemos saber a través de los nombres de estos líderes? ¿Cómo eran ellos? Personas cercanas a Dios. Exactamente. Eran ancianos, como el pastor bien lo dice, su nombre mismo le está indicando cómo eran sus vidas ante Dios. Eran hombres que tenían fe en este Dios, fueron fieles a Dios. Podemos saber que Dios no toma al líder a cualquier persona. Dios ordena tomar líderes a aquellas personas que su vida fueron dedicadas y consagradas a Dios. No cualquiera puede ser líder para hacer la obra de Dios. Son aquellas personas que toda su vida fueron dedicadas y consagradas en servir a Dios fielmente. Son gente que no persiguieron dinero en el mundo. Son gente que persiguieron su vida hasta ser esta altura de edad anciana. Toda su vida estuvieron persiguiendo la voluntad de Dios. Y son gente que a través de hasta su nombre están declarando que su vida, que Dios es la roca, que es paz con Dios, que en Dios está la paz, que Él es una ofrenda de Dios, es un regalo de Dios. En fin, todas estas personas que son líderes, que están puestos aquí, es para dar de claro manifiesto que no fueron cualquier tipo de líderes. Son líderes espirituales también, que fueron hombres de Dios. Por eso, Moisés dedicó su tiempo para poder anotar cada uno de sus nombres, que son hombres importantísimamente respetados por toda su tribu, por ser hombres consagrados a Dios, que toda su vida fueron un ejemplo delante de los demás como hombres que adoran a Dios. Por lo tanto, no cualquiera fueron considerados líderes, sino hombres que dedicaron su vida y consagraron su vida entera a Dios. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Le voy a pedir al hermano Aldo, por favor. Adelante, hermano Aldo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes son ellos y cuáles son sus funciones dentro de la comunidad de Israel? A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre. Y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se los había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Amén. Gracias, hermano. Estos líderes, ¿cuáles eran sus funciones? De ayudar este empadronamiento en el desierto de Sinaí. Estos jefes, que son hombres fieles, hombres respetados, ancianos de las tribus patriarcales, eran comandantes, eran líderes de todo ese escuadrón de Israel por tribu. ¿Y ellos qué hicieron? ¿En qué día estamos? Ahora están el día primero del mes segundo. Están reunidos en el desierto para empadronar a todos según por clanes y por familias. Este trabajo de censo están siendo dirigidos y ayudados por los jefes patriarcales que nosotros acabamos de nombrar. Moisés no fue quien empezó a anotarlos. Moisés le dio esas órdenes recibidos de Dios, les transmitió a los líderes, y cada jefe de la tribu se sentaron a
reclutar a cada hombre mayor de 20 años de su tribu. Ese trabajo lo está haciendo en el desierto en este momento, el primer día del segundo mes. A través de esto nosotros podemos saber que Dios prepara líderes para hacer su obra. Dios utiliza a veces un hombre, dos hombres o líderes para hacer su voluntad en una comunidad, en este caso en la comunidad de Israel grande. Y las cualidades para ser un líder, para ser un hombre de Dios, tienen que ser hombres consagrados a Dios, tienen que ser hombres que viven toda su vida obedientes a Dios. Hoy día, para ser un líder en una iglesia, en una celda, en un grupo, tenemos que ser un líder obedientes al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que nos comanda hoy día, y si no es lleno del Espíritu Santo de Dios, esa persona no puede en realidad ser un líder. He visto muchos problemas ocurridos porque a veces en una iglesia pone a un líder, a una persona, porque a lo mejor esa persona tiene mucho dinero y considera a esa persona que puede llegar a donar ese dinero para hacer obras en la iglesia. Al principio puede ocurrir, pero a la larga, si esa persona no es un hombre, un líder obediente al Espíritu Santo de Dios, siempre termina creando problemas y hasta separando las iglesias, hasta quebrando esa iglesia en partes. Es decir, es muy importante saber que el líder tiene que ser una persona tan humilde, capaz de dejar y negarse a sí mismo, como la palabra de Jesús lo dice, y ser obediente a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Un hombre que sea lleno del Espíritu Santo, que sea muy sensible al Espíritu Santo, un hombre que realmente esté dispuesto, abierto su corazón al Espíritu Santo para obedecer inmediatamente, sea cual fuere su orden de Dios. Aunque si esa orden de Dios, aunque sea una orden que me pueda perjudicar, no importa. Ese verdadero líder es aquella persona que es capaz de sacrificar sus beneficios para poder obedecer a las órdenes del Espíritu Santo. Ese es un verdadero líder que Dios busca para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, si nosotros, llegado al momento de poder nombrar al líder, líderes de grupos, tenemos que considerar en primer lugar que esa persona sea realmente un hombre que toda su vida haya estado viviendo para glorificar a Dios. Las pautas y los patrones de cómo elegir un líder tienen que ser no porque tenga mucho dinero o no porque sea una persona de mucha capacidad intelectual, sino simplemente porque esa persona, aunque parezca una persona de pocas instrucciones, si esa persona es una persona totalmente obediente al Espíritu Santo de Dios, él puede ser líder espiritualmente. Por lo tanto, pero Dios habla a Israel a través de estos líderes. Dios trabaja a través de estos líderes. Hoy día mismo también Dios trabaja a través de líderes. Dios prepara líderes. Dios elige líderes. Dios prepara líderes. Y Dios utiliza a esos líderes que sean obedientes al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si uno quiere ser un líder, tiene que ser una persona tan humilde que tiene que ser obediente a la palabra de Dios, negándose a sí mismo. Esa es la verdadera manera de elegir un líder en la comunidad cristiana, verdaderamente. Vamos a la pregunta número 3. Le voy a pedir entonces a la hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. Adelante, hermana Aileen. Los descendientes de Rubén, primogénitos de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén lleva 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llevaba 59.300 hombres. Continuamos hasta el 43. Los descendientes quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad lleva 45.650 hombres.
Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José, los descendientes de Efraín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 62.700 hombres. Los descendientes de Aser quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí llegó a 53.400 hombres. Bueno, eso que acaba de leer Aileen lo he llevado a una tabla. Y nosotros si vemos esta tabla, porque en realidad lo que está hablando eran la cantidad de personas que fueron reclutados. Y vemos que Rubén tiene, todos estos números que más o menos son parecidos. Pero lo más importante de recalcar aquí, ¿cuál es la tribu más grande? La tribu más grande es la tribu de Judá, con 74.600 hombres. ¿Y cuál es el segundo más grande? El segundo más grande es el tribu de Dan, con 62.700 hombres. Vamos. ¿Y cuál es la tribu de menor cantidad? La tribu menor cantidad de hombres es Manasés, de 32.200, y la tribu de Benjamín, con 35.400. Esto le estoy recalcando porque después, debido a estas cantidades de hombres, se explican ahora por qué suceden ciertas cosas que nosotros vamos a ver. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta un pantallazo de cuáles fueron la cantidad de hombres. Más o menos de los demás tribus están alrededor de los 40.000, 46.000 y entre 40 y 50.000 personas. Pero los que más o menos son mayores son la tribu de Dan y Judá, y que los que son menores son Benjamín y Manasés. Recuerden eso solamente. Bueno, de estas 12 tribus, en su total llegaron a ser ¿cuánto? 603.550. Es una gran cantidad de personas. De toda esa cantidad de tribus, hay una tribu que no fue contabilizada. ¿Cuál es esa tribu? La tribu de los levitas, los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque ellos no van a salir a luchar, no son reclutados como hombres para la guerra. Los levitas debían quedarse en el templo de Dios, tenían que empezar a encargarse de todas las cosas de Dios. No cualquiera podría hacer las cosas de Dios. Si tocaba cualquier persona de estos, tocaba el templo de Dios, moría inmediatamente. Solamente podía tocar los utensilios y las cosas, entrar en el templo a trabajar, solamente los levitas que Dios los ha asignado.
Por lo tanto, los levitas no estaban designados para poder pelear una guerra, pero sí dedicarse las cosas de Dios en el templo de Dios. Por eso no fueron contabilizados. ¿Está claro? Bueno, vamos a la pregunta número 3 y vamos a ver qué nos dice en esto. A ver, hermana Consuelo, por favor, con la pregunta número 3. ¿Cuántos hombres eran en total? Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 etíopes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Amén. Bueno, fíjense, 603.550. ¿Este número es grande o pequeño? ¿Qué es una población grande o pequeña? ¿Qué les parece? Es muy grande, es muy grande. Porque en esa época, en la antigüedad, un país edomita, un pueblo edomita, un pueblo moabita, no llegaban a una cantidad tan grande como ellos. Generalmente llegaban a 10.000 personas, 20.000 personas, más o menos. Esa era toda la población de ese pueblo, de esa población que ellos hablaban. Pero llegar a 603.000 personas, hombres jóvenes nada más. Por lo tanto, si acá consideramos que por cada hombre pudiera haber 4 en la familia tipo, si multiplicamos esto por 4, más ancianos o niños, pueden llegar a tener 2,5 millones a 3 millones de personas. Imagínense ustedes, 3 millones de personas reunidos en el desierto. Es todo como una nube de gente allí. Por eso, cuando los israelitas estaban deambulando por el desierto, todos los pueblos aledaños estaban realmente temerosos. Ustedes saben, cuando los israelitas se estaban acercando hacia Jericó, los habitantes de Jericó dicen que ellos estaban ya tan temerosos que cerraron todas sus puertas y se escondieron, porque venía un grupo impresionante de gente. Bueno, esto nos da una pauta de que cómo Dios es fiel. Dios es tan fiel que cuando a partir de la familia de Jacob que entró a Egipto, ¿cuántos entraron? ¿Cuántas personas entraron a Egipto? La familia de Jacob. Pues eran los 12 hijos con sus esposas. Así es. Si ustedes recuerdan, lean al final de Génesis y al principio los primeros versículos de Éxodo y van a ver que hablan de 70 personas. ¿Y eso durante cuántos años? Durante 430 años. Si nosotros hacemos una proyección de cómo 70 personas en solo 430 años pueden llegar a formar 3 millones de personas. Si no es por la gracia de Dios, si no es por la obra de Dios fiel, ese Dios que prometió formar una nación tan grande a partir de Abraham, bueno, no podía formar esto. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, lo que tenemos que estar realmente tan seguros es que este Dios que está llevando la obra de salvación a partir de esa promesa que le dio a Abraham, de ti haré naciones y tus descendientes serán como estrella del cielo, como grano de arena en la playa. Bueno, todo esto Dios lo está llevando a cabo. Como Dios realmente nunca le falló al hombre. Dios lo que prometió a toda costa lo hace. Y la manera como Dios lo hace es sorprendentísimo. Es realmente maravilloso como Dios lo hace. Y este mismo Dios está aquí a mi lado. Ese Dios está sentado junto conmigo, es dentro mío. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y este Dios que no se ve, por eso muchos lo desprecian, muchos lo obvian porque no lo vemos, pero es un Dios todopoderoso. Y es un Dios fiel, es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios que proyecta y lo cumple. Y esta nación grande, Dios ahora lo quiere llevar ¿a dónde? Hacia Canaán. Como ese mismo Dios ahora nos quiere salvar a través de Jesucristo y nos quiere llevar al paraíso, Dios lo va a hacer, porque Dios lo hizo.
Dios llevó al pueblo de Israel hacia Canaán. Y Dios nos va a llevar hacia el paraíso. Y si Dios está entre nosotros. Pero lo más importante no es que nosotros entremos el paraíso. Lo más importante es que Dios esté entre ellos. Dios está entre el pueblo de Israel. Dios mora en el pueblo de Israel. Dios ayuda al pueblo de Israel. Dios protege. Dios guarda al pueblo de Israel contra los enemigos. Dios hace milagros sorprendentes en sus vidas. Como ese mismo Dios hace milagros sorprendentes en la vida de su pueblo hoy día. Porque esa nación de Dios, hoy día esa nación espiritual, no basta con 3 millones de personas. Esa cantidad de personas, ahora más de 20, 30, 50 millones de cristianos. Ahora la nación espiritual de fe sigue creciendo. Y Dios se está llevando, Dios sigue cumpliendo esa promesa hecha a Abraham. Ese pueblo de fe está llegando a ser como estrellas del cielo, numerosas, incontables hoy día. Amén. Y Dios cumple esa promesa y Dios va a llevar. Y Dios quiere estar en medio de ese pueblo comprado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios está en tu vida, Dios está en mi vida, Dios está en la vida de todos haciendo su obra, cumpliendo con su promesa, llevando a cabo su obra de salvación. La historia, hermanos, no la escribe un historiador. La historia lo escribe Dios. Dios es el autor de la historia. Y esa historia, ¿de qué se trata? Se trata de la salvación de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios está llevando, Dios es el hacedor de la historia, y la historia se trata de la salvación de la humanidad. Cada cual mira la historia desde su punto de vista diferente, puede mirarlo. Pero lo que es la realidad y la verdad es que Dios, nuestro Dios, está llevando a cabo esa obra de salvación prometida que fue concretada por la obra de Cristo en la cruz de Calvario, ya realizado, ya completado. Solamente hay que tomar por fe esa obra para entrar en medio de su presencia y ser su pueblo, para que el Dios Todopoderoso more en nuestra vida, obre con milagros sorprendentes en nuestra vida. Por lo tanto, aquel verdadero cristiano es aquel que experimenta a nuestro Dios en nuestra vida, aquel que es lleno del Espíritu Santo y puede empezar a ver que estoy siendo llevado mi vida a través de la obra de Dios, la mano de Dios que nos guarda, nos salva, nos guía. Esta palabra de números, hermanos, la palabra números originalmente en hebreo se llama Bedabar. Bedabar significa en el desierto. Es decir, números es un libro que registra todos los hechos que ha ocurrido en el desierto desde que los israelitas llegaron al monte Sinaí, de ahí deambulan por el desierto hasta llegar a las orillas del río Jordán para entrar y atacar y tomar la primera ciudad de Jericó. Por lo tanto, esto que nos está hablando no es una historia pasada de un pueblo lejano en el desierto, sino a través de la vida del pueblo de Israel, Dios nos quiere dar un mensaje a cada uno de nosotros que es aplicable a nuestra vida real hoy día, porque nosotros estamos viviendo una vida en un desierto espiritual, donde si no es por la ayuda de Dios, nosotros no vamos a lograr salir de este desierto. Amén. Por lo tanto, Dios nos está hablando hoy día a través de números a nuestra vida actual y cómo Dios quiere obrar su milagro en tu vida, en nuestra vida hoy día, a través de números. ¿Y cuál es la manera que nosotros podemos experimentar ese milagro de Dios en nuestra vida? Vamos a la pregunta número 3 siguiente. Para poder ser un poco rápido, yo voy a leer estos versículos. Dice, ¿por qué ordenó no contar a la tribu de Leví y cuáles eran sus obligaciones? Los levitas no fueron censados con los demás porque el Señor les había dicho a Moisés, a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto y todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos los utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor.
Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Bueno, ¿cuál era la tarea de los levitas? Si bien los levitas no luchaban con sus enemigos físicos, ellos luchaban con el pecado. Los levitas eran los que se dedicaban a luchar contra el pecado de la comunidad, que era el enemigo invisible. Aquellos que desobedecen a la palabra, aquellos que no cumplen con la palabra. Entonces, estos levitas eran hombres de Dios que tenían que interceder entre el pueblo y entre Dios para evitar que el pueblo sea castigado y que ellos tendrían que luchar contra ese pecado del pueblo para que no cometan el pecado. Si nosotros vemos un poco cómo estaban ellos ubicados en su campamento, era un poquito así la ubicación. Si esto fuera el desierto de Sinaí, en el medio aquí estaba el tabernáculo y aquí estaba la presencia de Dios. Dios estaba en el medio y la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo. Y aquí, alrededor del tabernáculo, ustedes ven aquí, estaban las carpas, los campamentos de la tribu de los levitas. Los levitas estaban alrededor del templo. Y aquí enfrente había dos campamentos. Eso era uno para Moisés y otro para Aarón. Ellos eran los que estaban acampados allí, eran los líderes. Y después, de acuerdo a cada grupo, así se ubicaron grupos según tribus. Y aquí, si este es el oeste, Dios le había dado hasta hacia dónde dirigirse. Exactamente, fíjense cómo Dios le da todas estas instrucciones. Y que los levitas tienen que estar en el medio para que la ira de Dios no cayeran contra los israelitas pecaminosos. Ellos eran los que tenían que un poco cubrir y defender para que no ocurriera eso. Vamos a ver entonces más adelante todo esto en realidad cuando Dios ordena por qué hacerlo. Hoy lo más importante es que ustedes sepan que los levitas están aquí para servir a Dios y no para ir a la guerra, pero sí ir a la guerra espiritual, para luchar contra todo tipo de pecado del pueblo. Esa era la tarea dada, porque cuando Dios ordena movilizar y cuando esta nube se levanta hacia arriba, era el tiempo de tener que levantarse todas sus carpas y movilizar. En ese caso, los levitas primero van a tener que desarmar el templo y ese templo deberá cada uno, Dios después le va a asignar a cada grupo, diferentes grupos, quienes van a encargarse de qué partes del templo se van a dedicar a transportar. Hasta todo eso, Dios le da instrucciones exactas y precisas. Y todo tiene su connotación espiritual, que vamos a ver en su debido momento. Lo importante es que hoy vean que la intención de Dios es morar en el centro del pueblo. Dios está en el centro del corazón del pueblo, en el medio del pueblo. El pueblo, su vida ronda alrededor de Dios. Así como nuestra vida debe estar centrado en Dios. Todas nuestras actividades, todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida tiene que desenvolverse en torno a Dios. Eso es lo que Dios espera, que todos nosotros vivamos para Dios, por Dios y para glorificar a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en realidad hoy día en nuestra vida. Morar en nosotros, que nosotros seamos glorificadores de Dios. Dios está dando este mensaje hoy día. Dios quiere estar en tu vida. Dios quiere que tú vivas para la gloria de Dios, que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios y que tu vida debe rondar alrededor de Dios, hacer las cosas de Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el éxito de tu vida. La pregunta número 3 dice, ¿cómo respondió el pueblo de Israel a la palabra de Dios?
los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. El pueblo de Israel obedecieron e hicieron todo conforme a los mandamientos de Dios. En este momento Dios ve que su pueblo está obedeciendo. Lo que Dios quiere que sepa de ahora en adelante, ellos van a tener que luchar una guerra contra los enemigos. Pero lo que Dios quiere decirle al pueblo de Israel, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, es que la guerra es de Dios. ¿Quién pelea la guerra? Dios pelea la guerra. No somos nosotros. No eres tú quien vas a pelear la guerra en esta vida. La guerra y la dificultad, los enemigos en tu vida, ¿quién va a echar fuera? Dios va a echar afuera. No, tú no lo vas a poder echar fuera a tus enemigos. Dios va a pelear esa guerra. Dios va a poder sacar a los demonios de tu vida. Dios va a vencer. Dios quería que los israelitas supieran eso, que la guerra es de Dios, que la victoria es de Dios. La guerra va a pelear Dios. Lo que el pueblo sí, para poder tener esa victoria, lo que tenía que hacer era obedecer la palabra de Dios y adorar a Dios como Dios le manda. Porque esa es la manera única de ganar la batalla contra los enemigos. Y esta ley espiritual hoy día se cumple en nuestra vida. Todo tu problema, toda tu solución del problema, ¿quién lo va a hacer? Dios tiene la llave de la solución del problema. Tú no lo vas a poder hacer. Pero la gente piensa al revés. La gente obvia a Dios. La gente deja a Dios de lado y quiere resolver por su cuenta todos sus problemas. Uno mismo quiere pelear su lucha, su batalla de la vida. No lo va a poder vencer. Dios dice, la manera de vencer la batalla de tu vida, la manera de resolver tu problema en tu vida soy yo. Yo soy el que voy a solucionar y ganar esa batalla. La manera de hacer es que tú obedece mi palabra y mis mandamientos y adórame. Entonces será victorioso en la batalla de tu vida. Ese es el mensaje constante de este libro de Números. Y esto se logra porque Dios estaba siempre en medio del pueblo de Israel. Dios estaba siempre con ellos, en el centro de Israel. Eso es un Dios Emmanuel. Esto ocurre porque Dios, Jesucristo, es Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Saben, hermano, cuál es el éxito de un hombre victorioso? ¿Cuál es el éxito en la vida? Yo le dije, el éxito en la vida no es ganar mucho dinero. El éxito en la vida no es tener la fama. El éxito en la vida es que Dios esté en mi vida. Un hombre exitoso es aquel verdaderamente en el cual experimenta al Dios Emmanuel en su vida. Ese es el hombre del éxito. Amén. Por lo tanto, esto nos muestra el estado espiritual, las importantes leyes espirituales que Dios desea que hoy tú sepas, que Dios quiere morar en ti, que Dios quiere ayudar tu vida, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere ganar esa batalla de tu vida, pero lo quiere hacer Dios a través de tu obediencia a su palabra. Amén. Así que, amados hermanos, ya nosotros sabemos cuál es el secreto en nuestra vida de llegar a ser hombres y mujeres exitosos en esta vida. Que Dios more en el centro de mi vida. Que Dios sea mi adoración en mi vida. Que yo obedezca la palabra de Dios. Entonces, ese hombre es realmente exitoso en la vida. Así que esta es la palabra de Dios. Este es el secreto del éxito en la vida de uno. Y quiero que todos reciban esta palabra con amén. Y que todos seamos realmente bendecidos y experimentemos este Dios glorioso y maravilloso del poder, del milagro, y empecemos a experimentar milagros en nuestra vida, porque este es un Dios del milagro. Nuestro Dios no está muerto, es un Dios poderoso que está a mi lado, dentro mío. Y quiero que empiece de ahora en más, hagamos juntos esta travesía, este trayecto, junto con el pueblo de Israel, estando Dios en tu vida, en nuestra vida. Amén. Oremos, hermanos, entonces agradezcamos a Dios. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por estar en la vida de nuestros hermanos, pastores, hermanos, hermanas, Señor. Gracias, Señor, por estar en nuestra vida. Gracias por ser el Dios Emmanuel y estar en el centro del corazón de mi vida. Gracias por ocupar el trono de nuestro corazón.
Te adoramos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Tú eres más importante, de la cosa más importante de mi vida. Tú eres el Dios del milagro que está en mi vida. Así que en mi vida no hay nada imposible. Así como el pueblo de Israel deambulaban por el desierto donde no había nada que comer, nada que beber, pero vivieron 40 años gracias a que ellos estuvieron junto a ti. Mi vida, Señor, no hay nada que temer si tú estás con nosotros, Señor. Por eso te agradecemos por considerarnos, Señor, y por nombrarnos como líderes. Ayúdanos que seamos obedientes al Espíritu Santo de Dios para liderar a tu pueblo que no te conozca, Señor, todavía. Gracias por llamarnos como ejército, como soldado de Cristo, para luchar esta guerra espiritual con tu palabra, Señor. Esta guerra es tuya y tú la has vencido, Señor. Y sabemos que nosotros vamos a seguir venciendo. Ningún tipo de seducción, ningún tipo de persuasiones del enemigo nos podrá vencer cuando nosotros estamos fieles a tu palabra y bajo los pies del Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre maravilloso, Jesús. Glorificamos y exaltamos que en el nombre de Jesús expulsamos todo tipo de engaño del enemigo, todo tipo de engaños y artimañas del enemigo que nos quiera apartar de tu verdad, de tu palabra, de tus órdenes, Señor. Aquel que nos siembra corazones y pensamientos de duda, pensamientos de rebeldía a tu palabra, pensamientos de desobediencia a tu palabra, en este momento sea expulsado, rechazado en el nombre poderoso de Jesucristo. Fuera, enemigo, de la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, declaro en este momento solamente que el Espíritu Santo de Dios es el que reina entre nosotros. Abrimos nuestro corazón, Señor. Bienvenido eres Jesús. Bienvenido eres Jesús. Bienvenido eres el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Gobiérnanos, Señor. Muéstranos, abre nuestro corazón y mente y nuestros ojos espirituales para que podamos seguir viendo tu verdad y obedeciendo a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, bendigo a todos los hermanos, a todos los familiares, a todos aquellos que nosotros transmitimos este mensaje del Evangelio de Jesucristo, para que a través de nuestras bocas el nombre de Jesús sea transmitido y que cuando nosotros invocamos ese nombre para hacer tu verdad, haya milagro en ese lugar y que ese nombre sea glorificado, que sea ese nombre el asombro de todos aquellos y para que a través de esos milagros la gente pueda con seguridad saber de que nuestro Dios realmente vive y obra cuando invocamos ese nombre y que toda obra del enemigo de engaño, mentiras, son eliminadas de nuestra mente y que la verdad sea realmente descubiertas en nuestra mente, Señor, y nuestro corazón y nuestro espíritu. Lo grabamos, Señor, esta verdad espiritual en nuestro corazón para que a partir de este momento nosotros empecemos a obedecer, a luchar esta guerra en nuestra vida espiritual, que esa lucha sea confiado a través de tu poder, Señor. No la vamos a luchar nosotros, sino será una lucha que vamos a confiar y la vamos a luchar de acuerdo a tu manera, obedeciendo tu manera militar y de acuerdo a tu estrategia militar, mi Dios, y no a mi manera. En el nombre de Jesús, que esta palabra de Números sea realmente una palabra de bendición que nos bendiga no solamente en nuestro espíritu, sino en la vida de nuestras familias y de nuestros hijos, para que podamos ser victoriosos en esta vida en el desierto. Guíanos, acompáñanos, Señor, en toda esta trayectoria del Espíritu Santo, de esta palabra que vamos a aprender en el libro de Números. Gracias te damos, Señor, esta noche también. Exaltamos, glorificamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.